Presentarme, me llamo Sofía Córdoba, trabajo en el Observatorio sobre la Trata de Mujeres con fines de explotación sexual, educación y ciudadanía SEC. Y pues la idea de este momento es un poco partiendo de lo que ya la maestra Aurena nos presentó en este ratito, intentemos hacer un análisis no muy fino, sino preguntarnos algunas cosas nosotros, nosotras mismas, sobre lo que pensamos y miramos de la prostitución en particular, ¿no? Que deviene de toda esta historia de cómo el cuerpo de las mujeres principalmente ha sido cosificado. Entonces, bueno, en primera instancia me gustaría que alguien, quien quiera, nos diga qué es la trata, qué ha escuchado, qué piensa de la trata, particularmente con fines de explotación sexual. No es examen, nada más para saber. Es algo. Las personas para sacarles como un fin, ¿no? Una ganancia como contra su voluntad de las personas. Ok, ¿alguien más? Gracias. Es un delito donde se obtiene de las personas de forma ilegal, se traslada a otro lugar, pues es un delito sexual, y el tercero es utilizar a la persona como ilegal. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. Pues es un delito, es un fenómeno social, económico, donde se comercia con el cuerpo de las personas, principalmente niños, niñas, mujeres, con fines sexuales o también de explotación laboral. Muy bien. Bueno, sí, la trata es eso, y tal como está mencionado, además de ser un delito, es un fenómeno. Y ese fenómeno, por ser un fenómeno social, cultural, se inserta ahí, en lo social y en lo cultural, ¿no? Entonces, bueno, se conoce como en tres fases, ¿no? Que es el enganche, el traslado, la explotación, hay diversas formas de explotación. Un poco esta mirada o esta construcción conceptual ha hecho que se dejen de ver algunos factores o elementos culturales, pero en este caso lo fundamental es pensar que los cuerpos de las personas han sido utilizadas como cosas para fines de un tercero, ¿no? Bajo una lógica comercial, de intercambio y de mercado. Entonces, la explotación sexual, yo quisiera preguntarles también qué formas de ofertas sexuales conocen, cómo es que el sexo se ofrece, se vende. Pornografía. Pornografía, prostitución, ¿qué más? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Ajá, ¿nos podrías hablar un poco más de eso? Solamente son lugares en los que tú vas a... Es la única diferencia. Y hay transacciones comerciales, económicas. No. ¿No? ¿Algo más? Bueno, pensemos que la trata de personas con fines de explotación sexual se encubre en las ofertas sexuales. Las ofertas sexuales está la pornografía, casa de masaje, table dance, prostitución, servicio de escorts, damas de compañía. ¿Qué otra forma puede ser? En Facebook, por ejemplo, casi es venta de mujeres, ¿no? Como se ofrece a las mujeres. Y bueno, estas son las formas en las que se encubre la trata. En esta historia de la trata de personas, de mujeres particularmente con fines de explotación sexual, ha habido grandes debates, y esos grandes debates giran en torno a la voluntad o no de aquella mujer que ejerce la prostitución. Y en este debate es donde se anida principalmente la relación con las formas en las que el cuerpo ha sido significado y simbolizado, particularmente el de las mujeres. Entonces, yo les invitaría a pensar en principio en mujeres detrás de vitrinas, en mujeres detrás de catálogos, en mujeres detrás de fotos que se encuentran en Facebook, en mujeres que están en las esquinas de los hoteles, en cómo es que a través de las imágenes también podríamos pensar que los cuerpos de las mujeres son ofrecidos, se ofrecen de alguna manera, ¿no? Y ahí dirán, y que creo que sí vale la pena hacer esa pregunta, porque creo que es el centro de esta discusión. La idea no es salir con una respuesta, pero al menos sí con preguntas. Yo les invitaría a que nos preguntemos, que levantemos la mano también, si miramos a la prostitución como un trabajo. Entonces, así sin juicio, pues, ¿no? Tranquilamente, levantemos la mano quienes pensemos que la prostitución es un trabajo. ¿Alguien nos quiere decir por qué?
Cuando la prostitución es ejercida por tu libre albedrío, obviamente es un trabajo, porque estás cobrando por usar tu cuerpo como mercancía. ¿Alguien más? Yo pienso que es un trabajo porque es una forma de producir un ingreso en base a una labor personal. Puede ser una decisión, aunque no sea legal, pero es una forma de tener un ingreso en base a una actividad. Ok, gracias. ¿Alguien más? Ahora quien tenga una opinión contraria. ¿Opinión contraria? Ok. Yo no creo que sea un trabajo, porque más bien, bueno, yo creo que también involucran las condiciones de que el cuerpo se tiene que vender, y aparte yo creo que detrás de la prostitución hay todo esto, trata de personas, ya sea proxenetas que están llevando a las mujeres a que hagan eso, y yo creo que muy pocos mujeres que lo hacen por su albedrío y son gracias a las condiciones sociales. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? No es un trabajo porque el hecho de que tú escojas, a pesar de que se piensa que pudiera ser de manera voluntaria en algunos casos, hay diversos factores que orillan a estas personas que ejercen la prostitución, económicos, sociales, presiones familiares, que no significa una verdadera elección de un supuesto trabajo como sería la prostitución. Además de que en cierta manera no dignifica a la persona, su trabajo no es un trabajo digno, no es un trabajo, puede ser remunerativo sí, pero existen detrás de estas personas, las prostitutas y hombres que también lo pudieran ejercer de manera voluntaria, pues ciertas otras instituciones que hay detrás de ellas, los padrotes, proxenetas, gente que trabaja en las casas de citas, los dueños de los locales table dance. Realmente no es un trabajo por el hecho de que esas personas que están detrás de la prostitución son las que se están beneficiando y no necesariamente a la persona que ejerce la prostitución. Muy bien, gracias. Bueno, históricamente se han manejado distintas posturas de respecto a la prostitución y todas ellas se enmarcan en que los cuerpos que están siendo comercializados son los cuerpos de las mujeres. Entonces, hay 4 posturas fundamentales. La idea no es, bueno, cada quien podrá asumir la suya, particularmente desde el observatorio tenemos la nuestra también, pero sí hay que invitar a la reflexión porque cada una de ellas tiene muchas implicaciones. La primera es la prohibicionista. Son 4, la prohibicionista, la reglamentarista, la laboralista y la abolicionista. La prohibicionista dice, no, la prostitución, aunque exista, tiene que ser prohibida, porque no tiene que existir. Entonces, vamos a prohibirla para que no exista. Estoy reduciendo la postura. La reglamentarista dice, a ver, la prostitución existe, entonces, pues vamos reglamentando para que esto vaya siendo y ocurriendo de manera ordenada, ¿no? La siguiente, que es la laboralista, dice, pues es que las mujeres están optando por hacer uso de su cuerpo como una fuente de empleo, ¿no? O sea, es un trabajo, entonces es pro derechos, ¿no? Pro derechos laborales de las mujeres que ejercen la prostitución. Y la siguiente es la abolicionista, que dice, la prostitución no debe existir. Entonces vamos viendo cómo es que tendríamos que de alguna manera hacer que esto no ocurra. Entonces, de cada una de ellas, podemos irnos a la parte de arriba, por favor. Vamos a ir revisando una por una. La prohibicionista, la idea del acto sexual el acto sexual es de virtud frente a versus pecado, ¿no? O sea, la virtud como esta mujer, ¿no? De no ser para sí, sino ser para otro, ser para procrear, ser para la reproducción, versus la mujer pecadora. Entonces, la prostituta es una pecadora, ¿no? La prostituta es sucia, la prostituta es mala mujer. La idea del cuerpo femenino en torno a la prostitución desde el prohibicionismo es que es una fuente de delito. La mujer está ejerciendo, está cometiendo también un delito, entonces la falta, el prohibicionismo también castiga a las mujeres que ejercen la prostitución. La justificación es que el sexo es como una virtud frente al sexo como pecado, ¿no? Lugar social que ocupa la prostitución, la prostituta, que es la mala mujer, enfrentada a la mujer virtuosa. Esa es la mala mujer versus la buena mujer. La mala mujer con la que los varones van porque la buena mujer en su casa no les proveerá de esos servicios sexuales que la mala mujer sí, ¿no?
las prostitutas como ejecutaras de una agresión moral, son escoria de la sociedad. El discurso es: el intercambio mercantil de servicios sexuales atenta contra los valores éticos de la sociedad y hay perdición y corrupción de los valores tradicionales, ¿no? Nos estamos perdiendo, nos seguimos todos en no tan así, pero algo así. Y la postura del Estado es que el Estado es el guardián de la moral. Entonces prohíbe el ejercicio de la prostitución, prohíbe, incluso también castiga al cliente. Y él es el guardián de la moral porque el discurso y la justificación están insertos en ese plan. En el reglamentarismo, el acto sexual es visto como una industria. Y, un poco más abajo, por favor. Y el acto, gracias. Tanto para la perspectiva por trabajo laboralista y la reglamentación, el acto sexual es visto como una industria y el acto sexual es como una posibilidad de obtener un salario. El cuerpo es visto como una fuente de producción y al admitir la existencia de esta actividad se plantea la necesidad de regular esta actividad, particularmente el reglamentarismo, y una actividad laboral que no es reconocida, ¿no? Y en el laboralismo, laboralista, se plantea la posibilidad de llevar una vida digna como cualquier otro trabajador o trabajadora. Y es una actividad sin goce de derechos, por lo tanto la lucha se inserta ahí, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Después, en el reglamentarismo, apela la existencia de excepciones al derecho penal para aquellos sectores de la industria sexual que cumplan ciertas condiciones. ¿Le podríamos subir un poquito? Ya, este es el discurso. Y en el laboralista, plantea la mejora de las condiciones laborales dentro del sector económico del sexo y se apoya en la reivindicación de la libertad de decisión sobre la gestión del propio cuerpo como un negocio autónomo. Es en ese argumento en el que los discursos pro trabajo se han tomado de los feminismos para poder decir: a ver, no, pero las mujeres ejercen libremente y propiamente y como ellas eligen su cuerpo, ellas deciden cómo hacerlo, por lo tanto, si están eligiendo utilizar su cuerpo como una fuente de ingreso, pues entonces que tengan derechos. Ese es el lugar donde se inserta el discurso del laboralista en el marco de los feminismos. Y el papel del Estado en el marco de la reglamentación es que es responsable de instalar controles periódicos obligatorios en zonas de prostitución libre alejadas de los barrios residenciales, y el que recauda, un poquito más arriba, por favor, el que recauda los impuestos especiales por el ejercicio de esta actividad. O sea, el Estado es, algunos le llaman, que si lo sigue siendo, es un Estado proxeneta que se encarga de administrar el ejercicio de la prostitución. Pero, no sé si recuerdan que alguna vez, ¿cómo se llama este? Marcelo de los Santos dijo: no, sí, o sea, sí, que estén las prostitutas, pero que se tapen tantito, ¿no? Que se vayan a un lugar donde mejor no sean vistas, ¿no? Esa es una postura desde la reglamentación y se anida en un sistema patriarcal. Y la otra también es que esta postura históricamente lo que ha hecho es proteger al varón, proteger a los clientes de las enfermedades de transmisión sexual. Esta postura apela a que haya mujeres que ejerzan la prostitución con un carnet, y en ese carnet vayan como llevando el orden de sus citas en el sector salud, ¿no? Para saber si están o no libres de alguna enfermedad. Si están libres de enfermedad no tienen carnet y en apariencia supuestamente no podrían hacer ejercicio de la prostitución. Sigue ocurriendo. Y en el ámbito laboralista, el Estado, es responsable de brindar protección social y jurídica porque se ve como un empleo. ¿Hasta ahí va bien? Ok. Y en el abolicionismo, ¿sí? ¿Una pregunta? ¿No? Ok. Bueno, el sexo es visto como una forma de esclavizar. El sexo es visto como un medio para la esclavitud de terceros, de mujeres principalmente. La sexualidad de las mujeres no puede ser objeto de compra-venta como otro producto de consumo. Es decir, las mujeres no somos objetos. Las mujeres no podemos ser, los cuerpos de las mujeres no tendrían por qué ser un objeto de consumo de alguien más. Un objeto que se someta a una circulación de una mercancía como cualquier otra cosa, sin dignidad, sin subjetividad, sin eso que nos hace ser humanos, ¿no? Humanos. El cuerpo es visto como víctima, y el cuerpo del que consume como un verdugo también, como el hombre, digo, no es que yo esté justificando. Esta es la postura del observatorio, la voy a decir abiertamente. Pero sí, o sea, de alguna u otra manera, aquel que se acerca o consume
esas ofertas sexuales en las que se cosifican las mujeres, la prostitución, pues de alguna u otra manera es como si estuviera alentando y estuviera contribuyendo a este sistema patriarcal, y que argumentos que se insertan como diciendo las mujeres ejercen la prostitución de manera voluntaria, entonces están ahí porque quieren, entonces si están porque quieren, pues qué más da, ¿no? Vamos con las mujeres que están ahí porque quieren. Y también en otros argumentos como el oficio más antiguo del mundo, o argumentos como pues va a existir, o sea, quieran o no va a existir, y existe desde hace muchísimos años, entonces pues tendrá que, exacto, es un mal necesario, es una necesidad biológica de los hombres, ¿no? Reduce las violaciones, si existen prostitutas, pues entonces el índice de violaciones va a disminuir. Bueno, el abolicionismo dice en él, ¿no? O sea, esos argumentos se insertan en un sistema patriarcal, cosifica, es un mal estructural, ¿no? Y la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres que atenta contra su integridad y su dignidad. La prostitución es una forma de esclavitud de las mujeres. Bueno, ahora vamos con un poquito al debate, pero es una forma de violencia contra las personas que la ejercen también. Y finalmente el Estado es quien debe penalizar el tráfico y el proxenetismo, sea coercitivo o no. Ahí es como el gran debate, cómo se distingue cuando se es voluntario o no. Pero ahora vamos a intentar resolver. Y a las personas consumidoras de los servicios sexuales, bueno, no necesariamente, en el abolicionismo no se penaliza, pues no se penaliza, ¿no? Y define la aplicación de medidas que ayudan a la rehabilitación de las víctimas de tráfico y la prostitución. Desde el abolicionismo se toma esa postura en contra de la trata de personas, ¿no? Y bueno, aquí la pregunta sería, ante estas cuatro posturas, no es como limitación, ¿Quiere decir que la teoría abolicionista ve a la prostitución como una esclavitud? No puede desvincular la prostitución de la explotación sexual y de la trata y de la esclavitud. Entonces, ¿cuál sería, según esa teoría, la diferencia entre prostitución y trata de personas? Porque la trata de personas, la característica es un tipo de esclavitud. Entonces, la prostitución se supone que es personal, o sea, que es una decisión que va a ejercer la mujer. El argumento es que la trata de personas se encubre en la prostitución y en todos los argumentos que hay alrededor de la prostitución. Entonces, mientras pensemos a la prostitución como algo que existe, como una forma de empleo, como el oficio más antiguo del mundo, entonces seguirá existiendo la trata, ¿no? Sí, porque hay varios tipos de prostitución. No puedes generalizar tú en prostitución que sea de libre albedrío o que sea coercitiva, ¿ves? Hay varios tipos. Y lo sabemos que hay varios tipos de prostitución, no solamente uno. Que creo que justo ese es como uno de los grandes debates en torno a la postura, ¿no? Porque preguntémonos cómo vamos a distinguir cuando una mujer lo está ejerciendo voluntariamente o no. ¿Cómo resolvemos eso? Puede ser por el sitio. Puede ser, a ver, por el sitio. Porque, bueno, los padrotes son muy celosos por su sitio, y también las prostitutas ahora sí que son muy celosas por su territorio. O sea, se puede distinguir ahí cuando es por voluntad propia o no. ¿Algo más? ¿Algo que les ve? Ajá. Acá. Sí, o sea, por eso es tan complicado, ¿no? Porque es caso por caso. No podemos generalizar todo. O sea, es caso por caso. Por eso es tan difícil de llegar a un acuerdo. A ver, allá atrás, después acá. Bueno, yo leí un estudio que hicieron sobre prostitución y trata de personas. Entonces, la trata de personas en los lugares o en los países donde la prostitución es legal, la trata de personas diferenciaba a las prostitutas en el comportamiento de la mujer con el cliente. O sea, por ejemplo, la prostituta tenía una relación más abierta con el cliente, o sea, más de persona a persona. Sin embargo, la víctima de trata era más como una cosa, como un objeto. Entonces, la forma de comportamiento con el cliente, digo porque en el estudio siempre he visto a varios clientes. Entonces, la persona en una prostituta es una mujer que ejerce la prostitución y no es servicio sexual, pero en la forma de una trata es un objeto. Yo estoy cosificando a mi producto, o sea, yo estoy abusando de mi producto, hago lo que quiera con mi producto. Y la prostituta no. La prostituta es una negociación, es una relación consensuada. Entonces, en el aspecto psicológico se diferenciaba en la mujer cómo se comportaba con el cliente. Y en cuanto al Estado, si la prostituta pagaba los impuestos, en cambio la trata de personas ni siquiera veía la luz. Entonces, en cuanto a los países
que tenían la prostitución legalizada, esa era la única forma de distinguirlas. Sin embargo, la línea entre lo que era de permitido y no permitido en cuanto a la prostitución era muy tenue. Entonces no se podía penalizar a una víctima de trata o a un tratante porque se escudaban en que era prostituta y que ella no ejerció prostituta. Gracias. Perdón, nada más acá adelante, acá atrás y allá atrás, y le seguimos. No, ya sí, vamos con ¿Sí? Okay. Acá adelante. Ah, sí, bueno, también, o sea, por el lugar donde se puede ejercer, porque, bueno, se piensa que por estar en la calle, en las esquinas, afuera de hoteles, pues puede ser ahí la trata de personas, ¿no? O sea, que tengan desde alguna otra esquina está una persona vigilando, las que es el padrote o el proxeneta o la madrota. Y por ejemplo, si están en un local, en una casa de masajes, en un table dance, y todavía hay que pasar como ciertos filtros para acceder a ciertos, digamos, no sé, promociones que pudieran tener ahí, ciertos servicios que se venden ahí en cuanto a lo que es el sexo, pues ahí como hay una especie de regulación y aparte es permitido también esos lugares que vemos ahí cerca de las zonas hoteleras, pues puede ahí estar permitido y no habla de trata de personas, es lo que se piensa, aunque realmente también está encubierto en ese asunto. Quién realmente da los permisos o no, y quién realmente asegura que las mujeres, porque en su mayoría son mujeres que trabajan de bailarinas exóticas ahí, están bajo su voluntad o no. Gracias. ¿Y hay otras? Bueno, con respecto a lo que comentaba, bueno, también el síndrome psicológico, entonces ahí también es otra cuestión, que no sabemos cuando la mujer está siendo parte o no, porque muchas de las veces es parte detrás de un proxeneta que también le tiene como que cierto cariño por el hecho de que está con ella y le tiene cierto aprecio por todo lo que ha hecho por ella. Entonces, ella también contribuye y es partícipe de esto mismo y no sabemos si de verdad por ese mismo síndrome o si hizo como ella dice. Creo que ahí también entra otra discusión y aparte de que, bueno, nada más quería mencionar de los casos que ahora se penaliza, por ejemplo, en Francia, por el hecho de que no es preciso señalar cuándo es el albedrío, cuándo hay trata de personas. Ok, gracias. Y que un poco en estos discursos es donde se centran los debates en torno a la prostitución, ¿no? Y se anida como en estos pequeños blancos, como diciendo, a ver, bueno, y que incluso el concepto de trata ha venido un poco como a dificultar, ¿no? Porque entonces decimos, a ver, entonces, o es trata o es prostitución. Entonces, en esa idea del pensamiento binario de que si es trata o es prostitución, porque entonces si es prostitución no es forzada y es libre, y si es trata entonces es esclavitud, pues también todo lo que se encuentra en medio y todo lo que se encuentra atrás de eso es invisibilizado. Y yo aquí como un poco rescataría esta idea de reducir a la voluntad o no, porque en la trata lo que ha ocurrido, y que se ha documentado en el caso de Tlaxcala principalmente, es que a las mujeres que son víctimas de explotación sexual, que son obligadas a prostituirse, no son obligadas con una pistola en la cabeza, ¿no? Salen a la luz, tienen su casa, algunas de ellas se casan con su padrote, ¿no? Entonces el vínculo es distinto, el vínculo con lo que les está obligando a ejercer la prostitución es otro. No es aquel que conocíamos como de gorila, que es el ejercicio de la violencia directa, ¿no? Y también la otra es pensar que debajo de todo esto se encuentra la normalización de la venta de los cuerpos de las mujeres. Se encuentra la normalización de que los cuerpos de las mujeres pueden ser sometidos a una transacción comercial y pueden ser utilizados para un beneficio económico, ya sea de ellos o de un tercero. Y lo que pasa también aquí es que, podemos pasarle la parte de abajo de la camita, por favor, en que distintos países donde se han adquirido distintas posturas también, que son las que se conocen, estamos diciendo que sean la onda y que cada quien tenga que asumir una, particularmente para el caso del prohibicionismo que está en Irlanda y en Estados Unidos. Ahí hay, por ejemplo, penalización a los clientes, y en esas penalizaciones a los clientes, cuando se pueden estar en un proceso de rehabilitación, y en ese proceso de rehabilitación se trabaja con las masculinidades, ¿no? No en todos los lugares, claro que no, más bien se penaliza y se castiga y se entierra, pero hay una organización que trabaja con las masculinidades a partir de clientes que fueron cachados, ¿no? Como en el ejercicio de la compra de algún tipo de oferta sexual. En Bélgica, Austria y Grecia, que adquieren el reglamentarismo
El reglamentarismo, desde mi punto de vista, es, o desde el observatorio, es aquel que es como si hablara el patriarcado, ¿no? El patriarcado habla a través del reglamentarismo, porque dice, bueno, no, o sea, sí, pero no. Digamos cómo, digamos dónde, digamos cuándo, protejamos la identidad del cliente. De ella no importa, porque son mujeres desecho, son mujeres que cosas, son mujeres que mejor que no tengan hijos, porque entonces pues van a tener que dejar de trabajar un tiempo, ¿no? Alemania y Holanda han adquirido el sistema laboralista y bueno, habrá que ver cómo funciona allá, ¿no? Pero también pensemos que las características de Alemania y de Holanda versus México son muy distintas, ¿no? O sea, no podemos adquirir un modelo que tiene otro país porque ha sido exitoso cuando no pensamos en las características particulares y culturales de nuestros países, ¿no? Y en el caso de Suecia, que es de los más hablados en el ámbito del abolicionismo, pues tiene como una política en la que se trabaja desde lo cultural también, ¿no? Pensemos nada más como en el caso de Holanda, que son las mujeres vitrina, ¿no? Entonces, ahí está como el meollo, como diciendo, a ver, si es voluntario o no es voluntario, ¿no? Pero culturalmente, históricamente y globalmente, el hecho de que se piense que las mujeres y sus cuerpos pueden estar sometidos a la venta, pues habla de una desigualdad construida a partir de cómo los cuerpos han sido significados y simbolizados, ¿no? Entonces, yo haría como una pregunta de manera particular que, más allá como decir, a ver, asuman una postura, y más bien pensando en que estas 4 posturas también ejemplifican o nos podrían llegar a hacer comprender cómo es que es vista la prostitución, cómo a partir de esas 4 posturas se establecen ciertos argumentos que cristalizan la idea en torno a algo, particularmente el cuerpo y el ejercicio del cuerpo, el uso del cuerpo para algo, ya sea de un tercero o en el ámbito de la laboralista como el uso voluntario del cuerpo para someterlo a una transacción, para prostituirlo, para venderlo, ¿no? Para obtener un beneficio económico. Entonces, más allá de que optemos por una prostitución, por una postura respecto a la prostitución, que estaría tentada yo a decir, pero no, la invitación sería que pensemos en qué es lo que hay detrás de la prostitución. No decir, a ver, ¿qué hay detrás de cada, o sea, qué pasa con cada postura? Expliquémosla, podemos encontrar información, por ahí texto, lo que sea. Preguntémonos qué hay detrás de la prostitución, qué hay detrás del hombre que va a consumir un servicio sexual, qué hay en la cabeza de ese hombre cuando dice, casa de masajes, quiero esta, ¿no? Se pregunta qué pasa con esa chica, se pregunta de dónde viene, qué pasa en la historia de las mujeres que las hace de alguna u otra manera no elegir, y ahorita lo vamos a ver por qué, estar en ese lugar, ¿no? Entonces contemplamos que hay una serie de violaciones a los derechos previos, de manera previa, que es que hicieran pensar o nos llevan nosotros a un lugar en el que decimos, pero es que es voluntario porque ellas lo eligieron, ¿no? Y elegir es elegir entre 6 opciones, elegir es entre al menos 2, ¿no? Pero una opción como el único lugar al que la vida me ha llevado por una serie de circunstancias que vienen atrás, en mi historia de vida, en mi historia familiar, en mi historia sexual, en mi historia de cómo me he parado en el mundo, en el lugar que ocupo socioeconómicamente, en el lugar en el que vivo, en el contexto en el que me he desenvuelto. Si todo eso me ha llevado a lo mejor a que alguien me diga, oye, ¿qué onda? Te invito a que ejerzas la prostitución. Y que yo diga sí, porque a lo mejor lo demás estuvo cerrado, se fue cerrando históricamente en la vida, en la biografía de cada quien. Entonces no es elegir, no es elegir, se elige cuando se tiene 2 o 3 opciones. Entonces aquí la pregunta es, cualquiera de nosotros, de nosotras, hagámoslo, por favor hagámoslo, y si alguien tiene respuesta está bueno, cualquiera de nosotras y de nosotros, estando en condiciones que pueda elegir lo que desea estudiar. Ustedes eligen lo que desean estudiar, viven con una familia que ahí está, ¿no? Como al pie del cañón, cercana, atenta a lo que ocurre con una, con uno, con todos, con todas, ¿no? Están en posibilidades de vivir en un lugar a lo mejor donde desean. No se preocupan tanto a lo mejor por lo que hay que comer, no se preocupan a lo mejor por cuidar a 6 hijos, quizá tienen 2, ¿no? Quizá no los tienen, quizá tienen un hermano, quizá su situación económica es particularmente deseable, ¿no? Para estar tranquilamente y vivir y no vivir al día, ¿no?
Pensemos que todos esos ese ejercicio de los derechos se pueden realizar de manera plena y agreguémosle el ejercicio del derecho a la sexualidad de manera libre, ¿no? En esas circunstancias, alguno o alguna de nosotras elegiría la prostitución como una fuente de empleo. ¿Alguien? Sin miedo. Pues volvemos a lo mismo, no hay casos particulares. Pero, los conocemos. Sí, yo los conozco, tú también los conoces. Sabemos de casas de citas que utilizan a mujeres universitarias que no tienen necesidad y salen con gente que viene de fuera de la zona industrial, que vienen extranjeros, gente que viene de Monterrey a trabajar, y son ocupadas para eso y ganan muy buen dinero un fin de semana y aceptan. Y lo aceptan. O sea, yo lo sé, ¿verdad? Y un poco... Sí, pero pensemos como en uno. Volvamos a pregunta 1, ese es el problema. Oye, perdón, nada más, rapidísimo, antes de pasar la palabra que hay acá. Voy a leer una cita. Dice, el trabajo sexual, la prostitución, las putas, travelos, todas las connotaciones que el limitado imaginario humano, la mente burlona, esa mente que piensa desde su ubicación de creerse más, de aliviarse de su suerte cuando ve las categorías humanas y se ubica en las más altas. Nuestras mentes, funcionando solas con el piloto automático puesto, como casi siempre, pensando de menos, pensando desde el ego que necesitamos para seguir viviendo, el ego que nos recuerda que somos mejores, que nos hemos salvado, que no formamos parte de la basura humana que nos rodea, aunque no podamos imaginar de qué desperdicios está compuesta. Y ese es el grave problema, porque desde ahí nos colocamos en estos espacios, ¿no? Entonces, perdón, ahora sí, la palabra.